Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el tema de los virus. Y hemos visto las generalidades de los virus que infectan a las bacterias, a los procariotes. Y ahora nos tocaría hablar brevemente de los virus que infectan a las células animales, ¿no? Obviamente, como vemos en el primer subtítulo, acá en el texto se menciona las diferencias, ¿no?, que habría entre las células procariotas y eucariotas que pueden afectar a la multiplicación viral. Obviamente la mayor diferencia es la presencia del núcleo, ¿no? Y que pues eso cambia mucho el ambiente de replicación del virus, donde las bacterias pues prácticamente todo se realiza en el citoplasma, ¿no? En cambio acá pues habrá virus que tendrán que en su momento, a partir de su material genético que generalmente se ha liberado en el citoplasma, pues tendrán que en su caso introducir el material genético en el núcleo si la replicación se va a llevar a cabo allá, lo que va obviamente a significar la producción de RNAs mensajeros que a su vez tienen que abandonar nuevamente el núcleo para poder ser traducidos, ¿no?, en el citoplasma por los ribosomas respectivos. Y obviamente eso significa pues tener que pasar por ese proceso de la adición de la cola, de la cabeza del RNA para poder abandonar el núcleo, ¿no? Ahora, en todo caso, si el material genético sería susceptible de replicarse dentro del citoplasma, pues obviamente el mismo virus tendrá que llevar consigo las enzimas para poder efectuar esa replicación. ¿Sí? Vale decir, las polimerasas, ya sean de RNA o ya sean de DNA, ¿no? Eso pues no digamos que complica la cosa, pero presenta una opción, ¿no?, diferente en la replicación viral, ¿ya? Seguramente si alguien se dedica en su momento a analizar los virus animales, pues verá todas esas diferencias muy sutiles, pero muy importantes en los diferentes virus de eucariotas, ¿no? Bueno, al igual que en los virus bacterianos, pues hay virus también DNA y también virus RNA, ¿no? Los que son simple cadena de DNA o los que son doble cadena de DNA, y también los que puedan tener o no envoltura, ¿sí?, o estar desnudos, ¿no? Entonces acá en esta primera gráfica vemos ejemplos, ¿no?, de virus sin envoltura, que pueden ser simple cadena, como el parvovirus, un virus que propio de la especie de los perros, ¿no?, que les provoca hemorragias, sobre todo a los perros de edad avanzada, ¿no? Y hay otros ejemplos también de doble cadena, ¿sí? Y los virus con envoltura también, ¿no? El apatnavirus, fíjense, el virus que hemos hablado de la clase 7, que es aquel que se replica teniendo un intermediario de RNA, ¿no? Después está el poxvirus, también muy conocido, uno de los virus más grandes, creo, si no me equivoco, es el más grande. 100 nanómetros significarían 0,1 micras, ¿no? Es decir, digamos, en un buen microscopio óptico con una buena capacidad de resolución, pues incluso podría verse, ¿no?, si bien no apreciar detalles de su estructura, pero sí verse, ¿no? Y luego tenemos al herpes virus, ¿ya?, que es un virus también muy conocido, que prácticamente nos acompaña a todos los seres humanos durante nuestra vida, ¿no? Es decir, nos contagiamos a una edad muy temprana, prácticamente cualquier bebé a los 3 meses pues ya está contagiado con el herpes, ¿no?, que permanece en un estado latente, pero siempre con algunos periodos de virulencia, ¿no? Es decir, si bien está en una especie de, si bien no se integra propiamente al DNA del huésped, pero está latente, ¿no?, en la célula hospedera, y de vez en cuando pues se activa, ¿no?, y hace un ciclo lítico
que puede ocasionar desde problemas muy suaves, ¿no?, hasta el herpes que conocemos, que sobre todo afecta a las personas que están con defensas un tanto bajas, ¿ya? Y obviamente generalmente son personas de mayor edad, ¿no? También vemos los virus RNA, ¿sí?, sin envoltura y con envoltura, ¿no? Ahí tenemos desde muy pequeños, ¿sí?, hasta relativamente grandes. Y los con envoltura, obviamente, por tener una estructura más compleja, son relativamente más grandes, ¿no? A ver, aquí este sobresaliente, ¿no?, el retrovirus, del que vamos a ver un poquito más adelante la forma de su replicación, porque es el típico retrovirus, es el del VIH, ¿no? Bueno, que hay un subtítulo que habla del virus y el cáncer, que sin embargo es uno de los probables efectos que pueda ocasionar el virus debido a la infección en la célula eucariota, ¿no? Este gráfico o esta figura le llaman acá 923, mucho ojo, ¿ya?, porque son las diferentes consecuencias de la infección viral, ¿no? Acá vemos un virus, ¿sí?, penetra una célula. Normalmente, si es una célula animal, el virus penetra por completo, al no existir una pared, ¿no? Es mucho más fácil la infección, ¿no? Y puede provocar diferentes efectos, ¿no? Aquí, a ver, penetra, se multiplica, ¿sí? Y lo usual, digamos, es que haga una infección lítica, donde la célula puede o no de ser destruida, ¿sí?, y se liberan los virus. En este caso nos están mostrando una infección lítica, es decir, hay destrucción de la célula y liberación de los virus. Claro, aquí vemos un número de explosión muy bajo, pero que en realidad en lo general es más alto, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, que el coronavirus tendría un número de explosión que incluso llegaría a 10.000, ¿no? Y obviamente eso de alguna manera también significa, es una, digamos, una de las causas por la alta infectividad que tiene, es decir, la carga viral es muy alta, ¿no? Es decir, cualquier persona que esté infectada con el virus, pues tiene presente en su tracto respiratorio, ¿sí?, una gran cantidad de virus que obviamente se liberan al hablar, al toser, al estornudar, etcétera, ¿no? Bueno, es increíble que inicialmente se haya pensado que el barbijo no era un elemento indispensable para evitar la proliferación del virus, ¿no? Se han tenido que hacer hasta experimentos, podríamos decir biofísicos, ¿no?, donde se han marcado las partículas y con cámaras especiales de fluorescencia, infrarrojo, qué sé yo, han podido detectar hasta qué distancia viaja el virus, ¿no? Normalmente se está hablando de 1,5 metros por lo menos, en el caso de una conversación normal. Y en el caso de toser o estornudar, obviamente es mucho más. También se ha discutido mucho sobre la permanencia del virus en el aire, ¿no? Inicialmente se decía, como es un virus relativamente grande, ¿no?, pues caía poco tiempo al suelo, ¿no? Y bueno, digamos, eso hacía prever que de repente no tenía un grado de diseminación muy alto. Pero ahora se habla de que puede permanecer, ¿no?, digamos, suspendido en el aire por un periodo mucho más largo, ¿no? Eso es interesante, porque si es un virus grande, ¿no?, debería tener por peso, no por densidad, un tiempo de caída rápido, ¿no? Sin embargo, permanece en el aire. También se ha hablado que acá en la altura ese podría ser un factor favorable, ¿no? La altura por la baja densidad del aire, ¿sí? Recuerden que el aire no es que tenga menos oxígeno, sino proporcionalmente tiene
todos los gases, ¿sí?, en la misma concentración, pero la densidad del aire en la altura es menor. Por lo tanto, el virus, al ser un poco más denso, digamos, podría, como se preveía, ¿no?, a nivel del mar, pero que no se cumple, sí en la altura, ¿no?, tener un tiempo de caída más rápido. ¿Ya? Bueno, pero eso hay que obviamente demostrarlo con experimentos serios, ¿no? Pero es una hipótesis que por lo menos nos hace sentir un poco más protegidos, ¿sí? Bueno, una consecuencia que vamos a ver en varios virus es la transformación de una célula normal a una célula tumoral, ¿no? Es decir, aquí hay la activación de protooncogenes o directamente oncogenes, ¿no?, que hacen que la célula prolifere en mayor cantidad, ¿sí? Se forma un tumor que, bueno, ustedes saben que los tumores pueden ser de dos tipos, ¿no? Tumores benignos, donde no hay en realidad una transformación de la forma celular, las células permanecen tal cual son, pero sí aumenta su tasa de proliferación, ¿no? Entonces son esos tumores que muchas son a veces hasta impresionantes, ¿no?, cómo pueden aumentar de tamaño, pero no provocar, no ser malignos, ¿no? Entonces, lo que sí, obviamente, por el crecimiento excesivo pueden provocar algún tipo de problemas estructurales dentro del organismo, ¿no? Pero lo peor es que sí haya una transformación, ¿no?, y la célula realmente se vuelva maligna, ¿no? Entonces, ahí hablamos ya de cáncer, ¿sí? Luego hay virus, ¿sí?, que pueden infectar y salir de la célula sin matar a la célula, ¿no? Por lo tanto, hay una producción de virus persistente, ¿sí? Por eso se llama infección persistente, ¿no?, que hay que diferenciar de esta lítica. Aquí la célula se destruye, acá no, ¿no? Permanece produciendo permanentemente los virus, ¿no? Y hay otra forma que es un estado latente, ¿no? El virus penetra, se multiplica, pero se limita, ¿no? Entonces ahí están los virus. Este es el caso del herpes, por ejemplo, ¿no?, que ahí está el virus presente dentro de la célula, pero no le provoca ningún daño, ¿no? Sin embargo, de vez en cuando, como decíamos en el caso también del herpes, pues puede entrar en una fase lítica y obviamente producir daño celular. Es el típico, ¿no?, esa lesión que se encuentra en el epitelio de transición que existe entre la piel y la mucosa, como es el borde del labio, ¿no? ¿Han fijado eso que llaman beso de la araña y que es motivo a veces hasta de burla de la persona que está atravesando ese proceso, ¿no? Justo es en ese límite, ¿no?, entre mucosa y piel, y ahí es donde el virus se exacerba, ¿sí? Normalmente ese paso de una infección latente a una infección lítica, ¿sí?, se debe a algún estímulo que hace que el virus se libere, ¿no? Usualmente muy común es la luz ultravioleta, ¿sí? ¿Han fijado ustedes que en ese tipo de infecciones virales donde hay lesión del epitelio, como por ejemplo el herpes, la varicela, la viruela, etcétera, una de las recomendaciones es siempre que la persona esté protegida del sol, ¿no?, porque obviamente el sol hace, por el estímulo por la luz ultravioleta, hace que la infección sea más agresiva, ¿no? Bueno, acá hay ejemplos de, como les decía, algunos tipos de cánceres humanos que son partícipes de los virus, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, leucemias, ¿no?, como la de células T en adultos. Ahí está el virus causante, ¿sí?, la familia a la que pertenece y el tipo de genoma que tiene, ¿no? Se dan cuenta, la mayor abundancia es de virus DNA, y eso tiene una explicación, ¿no?, porque para estos virus pues les es más fácil, ¿no?, incorporarse sí, porque generalmente lo que hacen es incorporarse
si no totalmente, alguna sección a los cercana o en medio de los protooncogenes o prooncogenes u oncogenes y activar estos genes para que se desate la transformación celular, ¿no? Ahí tenemos también al linfoma de Burkitt, ¿sí? DNA, el carcinoma nasofaríngeo también, sí, el carcinoma hepatocelular, fíjense, el virus de la hepatitis B. Por lo menos en nuestro medio hay un buen índice de personas que han pasado por hepatitis A, normalmente mayor cantidad todavía, ¿no? Es esa hepatitis muy común en los colegios, en las escuelas, sobre todo de niveles básicos, ¿no? En primaria, digamos, donde pues hay una epidemia de hepatitis A, ¿no? Claramente, lógicamente no es un virus muy agresivo, ¿sí? Y con cuidado de hepático suficiente, consumir mucho líquido, cuidarse del sol, una dieta blanda, etcétera, no hay ningún problema. Ya la hepatitis B es un tanto más seria, ¿no? Y obviamente en muchos casos hay una remisión espontánea, ¿sí? Favorable a la persona, pero ya queda el virus ahí, ¿no? Y si hay digamos, una inflamación permanente debido al virus, pues esto puede desencadenar en un cáncer hepatocelular, ¿sí? Y luego están los virus del papiloma, ¿no? El cáncer cervical, una de las causas más comunes del cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y incluso ya hay una vacuna, ¿no? Que se aplica a las mujeres, obviamente que no hayan tenido ya relaciones sexuales, por eso es que las campañas están enfocadas hacia prácticamente niñas, ¿no? De 8 años para adelante hasta adolescentes de generalmente 15 años, ¿no? O más y todavía no han tenido relaciones sexuales, ¿no? Hay una nueva vacuna también, alguna vez he leído, que incluso no solamente sería una vacuna preventiva, sino que tendría algún efecto incluso en, no digamos la curación, pero sí la disminución de la carga viral, es decir, ya ese tejido que ha sido infectado, porque esto no es de un día a otro, ¿no? Es decir, normalmente la infección se da con bastante tiempo antes y esa permanente inflamación que provoca el virus en el tejido es el que desencadena el cáncer, ¿no? Seguramente han visto en fisiopatología que las inflamaciones persistentes, que no son tratadas o recurrentes, etcétera, son las que tienen una buena probabilidad de transformarse en cáncer, ¿no? Entonces es por eso, ¿ya? Entonces si esas vacunas preventivas en las mujeres vírgenes, digamos, pero aplicadas en mujeres que ya han sido contaminadas con el virus, sí, podrían tener algún efecto en la disminución de la carga viral, ¿no? Es pues un problema endémico en muchos países, ¿ya? No sé si el nuestro califica dentro de aquello, pero es una infección muy común y que es transmitida por el varón, ¿no? El varón que muy rara vez tiene problemas de cáncer, ¿no? Es decir, no desarrolla cáncer en sus genitales, ¿no? Debido a la infección del virus, pero sí se convierte en un portador, ¿no? Entonces, es por eso el problema de que están de tanta infección en ciertas poblaciones. Bueno, hablábamos del retrovirus, ¿no? Sí, aquí está una gráfica. Vamos a ver primero en pequeña escala, ¿ya? No es del VIH esta figura, como podemos ver acá. Se refiere al mapa genético del virus del sarcoma de Rose, ¿sí?
Bueno, pero aplica para el ejemplo, ¿no? Que queremos ver. ¿Ya? Entonces vemos un poco primero la estructura. Son retrovirus, son RNA, ¿sí? RNA positivo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos el material genético, en este caso hay 2 copias, ¿ya? Tenemos la cápside, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí interesantemente, como es obvio suponer, al ser retrovirus, estos virus tienen que acarrear con ellos la transcriptasa reversa, ¿sí? Porque si no, esto no va a funcionar, ¿no? El hospedero usualmente no tiene transcriptasa reversa, por lo tanto este virus no podría hacer el intermediario de DNA si no existiese la transcriptasa reversa, ¿no? Entonces tenemos la cápside y una cubierta muy compleja, fíjense, ¿no? ¿Ya? Aquí hay proteínas, ¿sí? Hay una bicapa lipídica, es decir, bastante complejo el virus, ¿ya? Bueno, este es un mapa genético, esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Ya? Acá está representada la partícula del virus de cadena simple de RNA positivo, ¿sí? En doble copia, ¿sí? Primero se produce la entrada, es decir, obviamente esa entrada se da como siempre primero con una etapa de reconocimiento, ¿no? No todas las células son susceptibles de infectarse con el virus, sino aquellas células que lastimosamente tengan una proteína, ¿sí? De membrana que cumpliendo una función adecuada para lo que está allí situada la membrana, pues lastimosamente es también molecularmente, digamos, reconocida, ¿no? Por la estructura viral, ¿ya? Y eso facilita la penetración del virus, ¿sí? Luego se produce la decapsidación, es decir, el virus se libera, el material genético se libera, ¿ya? Y ahí ya tenemos representado una de las cadenas del RNA simple cadena, ¿ya? La transcriptasa reversa, provoca la formación de un DNA doble cadena. Recuerden, la transcriptasa reversa tiene la capacidad de copiar, ¿no? Porque esto es simple cadena. Entonces copia una cadena y dando una vuelta sobre sí misma, copia la cadena complementaria, ¿no? Entonces esa función sin ningún otro tipo de digamos, de complejo, de un proceso complejo, pues la hace fácilmente las transcriptasas reversa, ¿no? Entonces tenemos que esta doble hebra de DNA, ¿sí? Tiene terminales de repetición, ¿no? Secuencias repetidas que facilitan la integración del DNA viral en el DNA del hospedador o del hospedero, ¿no? Pintado aquí con verde más clarito, ¿sí? Y obviamente se integra, ¿no? Teniendo ya al virus, obviamente desaparece, si quieren ustedes, ¿sí? Ya no hay la partícula viral, sino solamente su material genético, y es por eso que pasa a llamarse provirus. Bueno, este provirus, sí, va a, obviamente por la transcripción, va a poder generar tanto RNAs mensajeros virales, que son los que se van a encargar de construir la cápside, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Como es de RNA doble cadena, va a poder producir las suficientes copias de RNA simple cadena, ¿ya? Recuerden, este RNA viral, en las secciones que corresponde, también es positivo, ¿no? Entonces, pero este es completo, digamos, el que es genoma es completo, de punta a punta, ¿sí? En cambio, los RNA mensajeros son solamente las partes que codifican a la cápside, ¿no? Bueno, luego tenemos que el material genético se ha integrado en la cápside, ¿sí? Y van a abandonar la célula, en este caso por gemación, ¿no? Vale decir, van a arrastrar incluso componentes de la propia membrana celular,
¿no? Que ocasiona la cubierta o forma la cubierta del virus. Obviamente esto es un factor que hace que aún más, ¿no? Esta cubierta tenga una gran capacidad de reconocimiento de otra célula nueva, ¿sí? ¿Ya? Porque es prácticamente la misma estructura que la célula, ¿no? ¿Ya? Se libera tanto por gemación como penetra por un mecanismo muy similar, ¿sí? Bueno, en este caso es del virus de Rose, ¿no? En el caso del VIH, pues es a un tipo de linfocitos, ¿sí? No me equivoco, los T4, que infecta el virus y permanece allí latente muchos años. Y de repente, en una forma espontánea, no en todos los casos, hay personas que son portadoras del virus, pero que no sufren la enfermedad del SIDA, ¿no? Que pues no se produce esa etapa ya de lítica, ¿no es cierto?, que normalmente se da a los 8 años de haber sido infectados, ¿ya? Por un proceso todavía no muy conocido, porque de repente una forma de parar la infección viral, ¿no? Obviamente no se podrá destruir al virus tal vez, pero sí parar la infección viral, que no desarrolla la persona la enfermedad, es evitando que salga el virus y haga la fase lítica, ¿no? De todas maneras, este virus en realidad no mata a la persona por la destrucción de esas células en particular, sino porque esas células son parte importante de la cadena de la respuesta inmunológica, ¿no? Y al fallar ellas, pues cae toda la cascada de la respuesta inmune y la persona baja sus defensas, es inmunológicamente deprimida, ¿no? Y cualquier otra infección o viral, otro virus, una otra infección bacteriana, ¿sí? O una infección fúngica, que es muy común, ¿sí? O parasitaria, ¿ya? O incluso el cáncer, pues va a provocar en muchos casos la muerte del paciente, ¿no? Bueno, en realidad estamos concluyendo el capítulo, ¿sí? El último tema son viroides y priones, ¿no? Los viroides son, en realidad, ni siquiera son virus, ¿no? Son solamente RNA, por acá está escrito, aquí está, ¿no? RNA, ¿ya? RNA que infectan mucho a las plantas, ¿sí? Y se transmiten muy fácilmente porque como las plantas, entre ellas las células vegetales, se comunican a través de una unión celular llamada plasmodesmo, ¿se acuerdan? Que son verdaderos canales que existen entre las células vegetales, ya que en su anatomía, fisiología normal, ¿no?, les permite a ellas, al no tener un sistema tan exquisito, digamos, de circulación, ¿ya? Como nosotros tenemos venas, arterias, arteriolas, etcétera, que prácticamente llegan a cada una de las células vegetales no, ¿sí? No es que no tienen un sistema circulatorio, ¿no?, pero no es tan fino como el nuestro. Ya, entonces las células, mucho de su intercambio de moléculas, sustancias, incluso organelos, lo hacen a través de estos plasmodesmos, ¿no? Así incluso cloroplastos, mitocondrias, etcétera, pueden pasar de célula a célula y movilizarse, ¿no?, a secciones donde se necesitan más de estos componentes celulares, o abandonar cuando no se necesitan, etcétera. Y esa es pues la forma en que estos RNAs, fíjense, monocatenarios circulares, ¿sí?, bastante pequeños, ¿no?, 246 a 375 nucleótidos, ¿sí?, pueden viajar, ¿no?, de célula a célula muy fácilmente, ¿no? Las plantas tienen muchos virus, normalmente muchas ya han, entre comillas, aprendido a vivir con el virus, ¿no?
Normalmente, ¿cómo vemos estos virus cuando una planta, sobre todo se nota muy claramente en las hojas, ¿no? Esté infectada, son esas pequeñas manchitas redondas, ¿sí? Que aparecen en las hojas. Sí, eso es un claro signo de infección viral, ¿ya? Las papas, por ejemplo, la papa es una especie vegetal igual el tubérculo, muy contaminado con virus, ¿sí? Que obviamente también son causa de no digamos de muerte de vegetal, pero sí una disminución en la producción de las plantas, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, que plantas que se han sido liberadas de los virus, o sea, hay métodos, como diríamos, no son tanto moleculares, pero sí in vitro, ¿sí? Que permiten curar a las plantas de los virus, ¿ya? Y eso se da a través del cultivo in vitro de vegetales, ¿no? El truco consiste en obtener de la planta contaminada, digamos, sí, una papa contaminada con virus y queremos librarla del virus, ¿sí? Consiste en extraer las yemas de la papa o de la planta, cualquiera sea, ¿sí? Las yemas, es decir, aquellas yemas axilares o terminales de las que brotan los tallos, etcétera, y con condiciones de absoluta esterilidad, aislar el tejido interno de estas yemas, ¿sí? Que contiene células madre, ¿sí? Es decir, las yemas son una especie de un núcleo de células protegidas como hojitas muy pequeñas, ¿no? Entonces, con instrumentos de disección muy finos y estériles, con la ayuda de un estereomicroscopio, pues se va deshojando esas yemas, desinfectando permanentemente con lavandina, con etanol, o incluso se puede llegar a usar algunas sales de mercurio, si es que el material estuviese muy contaminado, y llegar a eso que se llama el meristemo, ¿sí? Ese núcleo celular ahí al medio de la yema, al que todavía no ha llegado prácticamente ningún vaso que transporte savia, ¿sí? A ese tejido, si simplemente se ha ido alimentando por ósmosis o difusión, como lo hace, por ejemplo, en los animales el cartílago, ¿no? El cartílago, ustedes saben que no está vascularizado, ¿no? Y el cartílago se alimenta por ósmosis y por difusión. Entonces, un tejido muy parecido, ese del meristemo, parecido en la condición en la que está, ¿no? Y ese meristemo se extrae, ¿sí? Y se hace cultivo in vitro, es decir, en tubos de ensayo, en vasos de ensayo, se cultiva ese tejido, ¿ya? Y de ahí se empieza la proliferación vegetal, ¿no? Obviamente son trabajos que tardan muchos años en desarrollarse, porque el cultivo de células vegetales es muy complejo, ¿sí? Las plantas son muy complejas en tema de hormonas, ¿ya? Y responden de forma muy diferente a las hormonas vegetales, ¿sí? Los animales, en realidad, en el sistema hormonal somos muchísimo más sencillos que las plantas, ¿no? Entonces toma varios meses e incluso años el poder encontrar las hormonas adecuadas que estimulen la proliferación de este tejido vegetal aislado, ¿no? Pero una vez que se logra, pues se va cultivando ese tejido, se lo va proliferando, y las plantas tienen una particularidad muy, muy interesante, ¿no? Son fácilmente totipotenciales, es decir, las de las células vegetales con relativa facilidad, no así que es totalmente exitoso siempre, pero de las células vegetales, de acuerdo al tipo de hormonas con las que se estimula estas células, pues se pueden conseguir raíces, tallos, hojas, etcétera, ¿no? Entonces, con el tiempo, estos meristemos se van a convertir en plantas, ¿no? Obviamente plantas que todavía están in vitro, es decir, en laboratorio, ¿no? Están en cámaras de cultivo.
y es todo otro proceso poderlo sacar a la tierra, que es su medio habitual, ¿no? Pero una vez que se consigue su traslado a tierra, pues estas plantas son las que van a dar origen a lo que se conoce como semilla básica, ¿no? Esa semilla básica que normalmente hay empresas que las venden, las comercializan, etcétera, son las que han podido hacer que incluso, sobre todo en el Perú, variedades de plantas que casi estaban, digamos, en extinción por estar muy contaminadas, etcétera, o plantas que han sido rescatadas de medios ambientes donde han cambiado mucho las condiciones, pues nuevamente están proliferando, ¿no? Y mucha de la semilla, mucha de la semilla que se usa, por ejemplo, incluso en el altiplano nuestro, es ya esa semilla básica, ¿no? Por eso es que hoy día ya, eso ha provocado también que variedades nativas, típicas, etcétera, paulatinamente hayan disminuido en su producción o lastimosamente puedan haber desaparecido, ¿no? Bueno, ese ya es otro tema. Entonces son los viroides, ¿sí? Recuerden, RNAs, ¿no? Monocatenarios pequeños que normalmente infectan a los tejidos vegetales, a las células vegetales, ¿ya? Y que pueden provocar cierto tipo de enfermedades. Y otros son los priones, ¿no? Aquí estaba el subtítulo, priones, ¿sí? Los priones, ¿ya? Ustedes saben, son proteínas que han sufrido una modificación en su plegamiento y que conservando la secuencia de aminoácidos original, pues no tienen la misma estructura tridimensional, ¿no? Y eso afecta obviamente en su capacidad funcional, ya sea de estructura o de enzima o de transportadora, ¿no? El caso más común es el prión de las vacas locas, ¿no? El que obviamente es afectado en su capacidad de transportar en la membrana, ¿no? Porque para transportar tiene que dividirse en dos unidades y cumplir esa función transportadora. La proteína afectada ya no se divide en dos unidades, entonces no transporta. Y la célula, como una respuesta a esa incapacidad, produce más copias de esa proteína, ¿no? Que al llegar al sitio de acción, es decir, al situarse en la membrana, son, entre comillas, transformadas, ¿no? Por las proteínas ya mal funcionales y también se vuelven mal funcionales, ¿no? Y de esa manera se va acumulando esta proteína en la membrana celular, en este caso las neuronas, y al final provoca la destrucción de la célula, ¿no? Y obviamente al destruirse el tejido neuronal, pues las vacas se ven muy afectadas en su fisiopatología o en su fisiología, ¿no? ¿No? Bueno, entonces con eso hemos concluido y en realidad estaríamos concluyendo el capítulo de virología y obviamente el programa, ¿no? Que ya les dije desde el inicio, yo no lo he hecho, ¿no? Esto ha sido confeccionado, este programa, hace muchos años, ¿ya? Y nos deja tiempo pues para poder ya empezar a plantear y ustedes vayan pudiendo preparar sus seminarios, ¿sí? Sigo un poco pensando en si vamos a de repente conservar la primera idea, que era hablar del CRISP, ¿no? El CRISP-Cas9 como una técnica de biología molecular, genética molecular, muy vigente hoy en día, pero de repente va a ser muy redundante también, ¿no? Yo les pediría que me dejen pensar hasta el viernes, perdón, y el viernes yo les mandaría instrucciones a través de la representante de curso, ya definiendo cómo van a ser los temas del seminario, ¿no? Ya de antemano, cualquiera sea la forma,
el orden va a ser sorteado, ¿sí? Para que, bueno, no haya ninguna, entre comillas, ventaja para nadie, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, el viernes tendrán noticias, ya para el viernes no habrá video, vendría a ser prácticamente el último video del tema de avance, ¿no? Y veremos ya cómo vamos a hacer la parte de los seminarios, ¿sí? Bueno, ahí quedamos. Hasta luego, jóvenes.